No insistas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra tu mente en el momento presente. No hay miedo para alguien cuya mente no está llena de deseos. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. La paz viene de dentro, no la busques fuera. Incluso la muerte no debe ser temida por alguien que ha vivido sabiamente. Por pequeño que sea un deseo, te mantiene atado, como el ternero a la vaca. Si el problema puede resolverse, ¿por qué preocuparse? Si el problema no puede resolverse, preocuparse no servirá de nada. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar 1000 batallas. Entonces la victoria será tuya. No te la podrán quitar, ni ángeles, ni demonio, cielo o infierno. Vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos odian, si entre hombres que nos odian habitamos libres de rencor. A un loco se le conoce por sus actos, a un sabio también. Si realmente te amaras a ti mismo, nunca podrías hacer daño a otra persona. No crean nada por el simple hecho de que muchos lo crean, o finjan que lo creen. Créanlo después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Más que 1000 palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. 3 cosas no se pueden esconder: el sol, la luna y la verdad. No seas amigo de los necios. Somos formados por nuestros pensamientos, nos convertimos en lo que pensamos. Cuando la mente es pura, le sigue la alegría con una sombra que nunca se va. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Aferrarse a la ira es como agarrarse a un carbón caliente con la intención de tirárselo a alguien. Tú eres el que te quemas. Mantener el cuerpo sano es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestra mente clara y fuerte. En cualquier batalla pierden vencedores y vencidos. El mundo disputa contra mí, pero yo no disputo contra el mundo. Duda de todo. Encuentra tu propia luz. La reflexión es el camino hacia la inmortalidad. La falta de reflexión, el camino hacia la muerte. Nunca he conocido a nadie tan ignorante del que no pudiera aprender algo. La mente es todo, te conviertes en lo que crees. Nadie nos salva excepto nosotros mismos. Nadie puede y nadie debería. Nosotros mismos debemos andar en el camino. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El insensato que reconoce su insensatez es un sabio, pero un insensato que se cree sabio es en verdad un insensato. Solo hay 2 errores que uno puede cometer a través del camino a la verdad: no avanzar todo el camino y no empezarlo.
La lengua es como un cuchillo afilado. Mata sin mostrar sangre. Para enseñar a los demás, primero has de hacer algo muy duro. Has de enderezarte a ti mismo. Cualquier palabra debe ser elegida con cuidado por las personas que la escucharán. Serán influidas para bien o para mal. Trabaja tu propia salvación. No dependas de otros. Es la propia mente de un hombre, no su enemigo, la que lo atrae a los malos caminos. Nunca veo lo que ha sido hecho, solo veo lo que sigue sin hacerse. Hay quienes lamentan su necedad. Estos ya no son necios. Necios son aquellos que sin conocerse a sí mismos, dicen ser inteligentes. En una controversia, en el instante en que nos sentimos furiosos, hemos dejado de luchar por la verdad y hemos comenzado a luchar por nosotros mismos. El caos es inherente a todas las cosas compuestas. Persíguelo con diligencia. Aquellos que están libres de pensamientos resentidos, seguro que encuentran la paz. El pie siente el pie cuando siente el suelo. Cuando uno tiene el sentimiento de desagrado hacia el mal, cuando uno encuentra el placer en escuchar buenas enseñanzas, cuando uno tiene estos sentidos y los aprecia, uno es libre del miedo. No hay incendio como la pasión, no hay ningún mal como el odio. El que ama a 50 personas tiene 50 problemas. El que no ama a nadie no tiene problemas. La unidad solo se puede manifestar por lo binario. La unidad en sí y la idea de unidad ya son dos. Tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Una jarra se llena gota a gota. Es fácil ver las faltas de los demás, pero qué difícil ver las nuestras propias. Exhibimos las faltas de los demás como el viento esparce la paja, mientras ocultamos las nuestras como el jugador tramposo esconde sus dados. Todo el mal surge de la mente. Si la mente se transforma, puede permanecer el mal. No ocupes la mente con necedades y no malgastes el tiempo en cosas vanas. Si quieres conocer el pasado, mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. La virtud es perseguida más por el malvado que amada por el bueno. No serás castigado debido a tu ira, serás castigado por tu ira. Mejor que 1000 palabras vacías es una palabra que trae la paz consigo. Mantener el cuerpo saludable es nuestro deber. De otra forma, no podremos tener una mente fuerte y clara. El que da tendrá verdadera ganancia. El que se somete será libre. Dejará de ser esclavo de las pasiones. El hombre justo echa fuera el mal, y eliminando la lujuria, la amargura y la ilusión, llega al nirvana. Nací como el rey de la verdad para la salvación del mundo. Un hombre no es llamado sabio porque habla y habla, pero sí es pacífico, cariñoso y no tienes temores. Entonces, sí es llamado sabio. La pureza o impureza depende de uno mismo. Nadie puede purificar a otro.
Yo no soy el primer Buda que vino a la Tierra, ni seré el último. A su debido tiempo, otro Buda surgirá en el mundo. Un santo, iluminado supremamente, dotado de sabiduría en conducta, auspicioso, conocedor del universo, líder incomparable de hombres, maestro de ángeles y mortales. No sobrevalores lo que has recibido ni envidies a los demás. El que envidia a otros no obtiene la paz de la mente. Habla solo con un discurso entrañable, un discurso que es bienvenido. El discurso, cuando no trae ningún mal a otros, es una cosa agradable. No hay fuego como la pasión, no hay tiburón como el odio, no hay lazo como la locura, no hay torrente como la codicia. Así como una serpiente muda su piel, debemos mudarnos de nuestro pasado una y otra vez. El camino no es el cielo, el camino es el corazón. Algunos dicen que soy el hombre más cercano a Dios. No hay nada tan desobediente como una mente indisciplinada, y no hay nada tan obediente como una mente disciplinada. No puedes recorrer el camino hasta que te hayas convertido en el camino mismo. Aquellos que no han trabajado hacia la verdad han perdido el propósito de vivir. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Cuando te das cuenta de lo perfecto que es todo, inclinarás la cabeza hacia atrás y reirás al cielo. Ten compasión por todos los seres, ricos y pobres por igual. Cada uno tiene su sufrimiento. Algunos sufren demasiado, otros demasiado poco. Si usas tu lámpara para brindar luz a alguien, también iluminarás tu camino. Si supieras lo que sé sobre el poder de dar, no dejarías pasar una sola comida sin compartirla de alguna manera. Tú mismo debes esforzarte. Los Budas solo señalan el camino. Practica la meditación. No seas descuidado. No te lamentes más tarde. Estas son algunas de las mejores frases de Buda. Si te interesa leer más, sigue el link de la descripción del video donde podrás encontrar más de 100 frases diferentes. ¿Y tú? ¿Cuál crees que fue la mejor frase dicha por Buda? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.